empezamos. Decíamos tu currículum, pues si tú quieres agregar un poquito más, si eres tan amable. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Y el día de hoy, pues vamos a tener esta plática sobre las 5 heridas que podemos tener todos los seres humanos y que se fijan a partir del momento en que nuestra mamá se enteró que estaba embarazada de nosotros. De repente dicen por ahí, ¿cómo es posible que tenga 5 hijos y los 5 sean diferentes? Bueno, pues creo que una razón importantísima es la esencia. Por ejemplo, si en una camada de perritos hay 5 perritos, luego se va a identificar quién es el que ladra, el gruñón, el dormilón, el que se deja agarrar muy fácil. Y entonces la esencia, bueno, pues nos marca definitivamente. Y entonces, ¿por qué somos tan diferentes los hermanos? Pues porque traemos una esencia muy particular y porque además el momento en el que nacimos, nuestros papás estaban en una época muy diferente al nacimiento de todos nuestros hermanos. Es importante para mí que tengas a la mano lápiz y papel para anotar por ahí algunas preguntillas que te pudieran surgir. Y pues me presento, yo soy Roberto Torres, soy Torres Elías, yo soy originario de León, Guanajuato. Estudié la carrera de Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. Terminando la carrera, trabajé en Banamex y posteriormente comencé el proyecto de Bancrecer en la región Bajío, cuando el banco apenas arrancaba. El banco fue muy agresivo y gracias a Dios me fue muy bien con él y eh, es- llegué a la Ciudad de México, a una subdirección nacional, al corporativo del banco. Estando en Ciudad de México, una de las intenciones para irme, además pues de la oportunidad profesional que tuve con el banco, era hacer la maestría en alta dirección de empresas en el IPADE, que en su momento la hice. Y estando en la maestría, nos presentan la habilidad de coaching como algo necesario para cualquier líder, porque pues la maestría es en alta dirección de empresas, y dije, esto me late para mí. La verdad es que esto me suena para mí, esto es lo que me resuena en el sentido de, es lo que me gustaría hacer profesionalmente hablando, porque al año que yo llegué a México, Banquecer fue vendida a Banorte. Banorte era un banco básicamente regional que estaba en Nuevo León y en Tamaulipas y no tenía presencia nacional y básicamente lo que compró de Banquecer fue sus redes sucursales y pues eso fue lo que mantuvo Banorte del banco y lo que éramos dirección pues nos liquidaron porque ya estábamos duplicados con toda la dirección que tenía el propio Banorte, ¿no? Yo fui a trabajar con Manuel Somoza, que en ese momento fue el director de Bancrecer, y al vender el banco, pues eh, se queda sin trabajo, pero como es una persona con experiencia tremenda en inversiones, en casa de bolsa, fundó Apolo Operadora de Sociedades de Inversión, que se convirtió en Prudential y que hoy es Actinver. Estando yo en la especialidad en coaching, veo que podía sumar el tener habilidades de consulta para poder atender desde el coaching y entonces hago mi especialidad de 3 años y medio como psicoterapeuta gestalt. En ese momento me habla gente de Jorge Valdano, un futbolista argentino que ganó el Mundial México 86 de la camada de Maradona, y ellos habían creado una empresa de capacitación por medio de dinámicas lúdicas. Y habían cerrado desde España un proyecto de desarrollo de habilidades blandas de liderazgo para todos los líderes del banco y basado en coaching. Y necesitaba una persona que hubiera sido ex banquero y que fuera coach. Y por eso es que encajé en este proyecto. Eh, en el camino hago mi especialidad como psicoterapeuta corporal, que es el tema que te vengo a compartir el día de hoy. Bajo la mirada de la psicoterapia corporal es que te vengo a platicar sobre el día de hoy, ¿no? Y que te agradezco mucho, Yola, siempre amorosa y siempre gentil y siempre amable conmigo, el haberme invitado. Y bueno, correspondiendo a esa amistad y a esos siempre lindos tratos tuyos, es que aquí estoy con tu equipo.
con tu gente. Hermoso, de veras, es lo que esto, tú lo reflejas, la verdad. Y fíjate que precisamente con el tema para iniciar, verdaderamente tu trayectoria es magnífica porque eso es lo que nos hace aprender mucho de las relaciones interpersonales, de los bloqueos que están teniendo muchas personas y de eso, sobre todo del coaching, que a nosotros nos ayuda ya como psicoterapeutas a ver cómo le podemos apoyar a determinada persona para poder salir adelante o acompañarlo en ese proceso. Así es que realmente tu trayectoria es definitivamente magnífica. Y yo, fíjate, Gracias. te preguntaría, ¿cuántas decisiones en la vida hemos estado nosotros tomando, pero a veces con la mentalidad de adultos o a veces con la mentalidad de niños, teniendo en cuenta la herida que nos han dejado las experiencias anteriores? Por eso tu plática, tu conferencia se me hace muy, muy, muy importante. Te cedo el micrófono completamente y mil gracias. Muchas gracias, Yola. Tener Y papel, tener papel, tener papel, apuntar. lápiz y papel. Entonces, Sí, hago la especialidad en psicoterapia corporal con Jorge Galindo y del 2018 al 2020 hice mi doctorado en alta dirección, perdón, en desarrollo humano, que es donde vuelvo a coincidir con Yola. Y bueno, en el 2023 me certifico como mentor. Entonces, la plática del día de hoy viene bajo el paraguas, obviamente, del desarrollo humano, pero específicamente hablando de las heridas. Entonces, vamos a comenzar. súper. Específicamente me quiero ir a Wilhelm Reich, aunque todo esto ya viene incluso de tiempo atrás, pero quien en realidad comienza con esta propuesta de las heridas, la propone Wilhelm Reich. Wilhelm Reich en su consulta empieza a detectar que s- los consultantes que habían vivido una, mm, pues una dinámica difícil, traumática en su vida, generaba un tipo de comportamiento y además tenía un tipo de cuerpo. Entonces, él lo propone en una convención internacional y entonces otros psicoterapeutas, como por ejemplo Alexander Lowen, Stephen Johnson, dicen, ay, está interesante esto que nos dice Wilhelm Reich. Déjame ver, voy a ver si mis consultantes tienen esa similitud en cuanto a la fecha del trauma y al cuerpo que genera. Y entonces con la aportación de muchos más terapeutas, se llega a la conclusión que hay 5 grandes sistemas adaptativos, caracterológicos. ¿Por qué se le llama adaptativo? La vida siempre, siempre, siempre va para adelante. Y esto lo manejo en consulta siempre. De hecho, en casi todos los temas que atiendo, les digo, la vida va para adelante, siempre. Desde el momento en que sale el esperma, va hacia adelante buscando fecundar un óvulo. La vida en el vientre va hacia adelante, no se puede cortar. Lo que corta la energía de esta fecundación es cuando la mamá, que es la que se entera que está embarazada, dice, no quiero este bebé. ¿En qué momento me fui embarazando? Y entonces eso hace que el desarrollo hacia adelante de la vida del niño se corte. Ese es el corte de la energía. Cuando una mamá está gozosa, feliz de estar embarazada, no hay un corte de energía del niño, porque el niño ya está en transcurso de su vida. Entonces, si una mamá está gozosa, pues el bebé está en un espacio flexible, amoroso. Sin embargo, cuando ese bebé, la mamá, su experiencia es en qué momento me embaracé, yo no quiero este bebé, yo no estaba preparada, etcétera, por la circunstancia que ustedes quieran, tiene 15 años, que es el hijo número 20, que se está divorciando, que no hay dinero, que empezó la pandemia, lo que ustedes quieran. Entonces, cuando esta mamá vive esta experiencia, lo que le sucede al vientre de la mamá, se dice que se congela, no se congela en grados centígrados. Lo que le pasa al vientre es que se hace rígido, se hace duro en realidad. Y entonces en un vientre duro, el bebé no se puede mover como si fuera un vientre flexible. Y es por eso que ahorita vamos a ver específicamente la primera herida, que es la esquizoide. Es por eso que se le llama sistema adaptativo,
porque ese niño que tiene este corte de energía en este momento de la vida va a generar desde su psique más profunda de ser rechazado una adaptación para poder vivir en el mundo y es una adaptación creativa para sobrevivir. Vamos a comenzar entonces a ver, por ejemplo, no es lo mismo. ¿Por qué hablamos de rasgos? Me voy a adelantar un poquito, pero hablamos de rasgos, es decir, yo puedo tener rasgos de una herida muy fuertes en función de la frecuencia en que mi mamá, por ejemplo, hablando del vientre, en la frecuencia en la que mi mamá decía que no quería tenerme y con la intensidad con la que decía que no quería tenerme, son dos variables. Mientras que, por ejemplo, puede haber una muchacha de 20 años que tiene el novio, sale embarazada, no quería embarazarse, pensaban casarse, pero todavía no tenía nada formalizado. Dice, ay, ¿en qué momento me embaracé? Ya los papás sabían que tenían relaciones, etcétera, pero dice, ¿cómo me fui embarazando ahorita si yo quería terminar de estudiar, quería viajar, quería trabajar, etcétera? Pero pronto acomoda su situación actual y dice, bueno, pues estoy embarazada, nos vamos a casar y bueno, pues los planes se van a adelantar. Entonces aquí la frecuencia y la intensidad con la que vivió el rechazo fue menor a una mamá que durante todo el periodo estuvo rechazando constantemente y con mucho odio, vamos a poner así, al bebé. Entonces, un bebé que con mucha frecuencia y con mucha intensidad fue rechazado es que marca unos rasgos muy intensos del rechazo. Mientras que el otro ejemplo de la muchacha que tenía 21 años y que se iba a casar y que nada más se adelantaron los planes, pues la frecuencia y la intensidad fue poca. Por eso hablamos de los sistemas adaptativos caracterológicos y los rasgos. No podemos decir, tú eres esquizoide, no. Tú tienes rasgos esquizoides, que es diferente. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Levanten la mano aquí en el sistema, yo los escucho y con todo gusto les doy la palabra. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Bueno. Recordemos que cuando hay una situación nueva en la vida, los seres humanos estamos dotados de una inteligencia y de una creatividad tremenda para hacerle frente. Sin embargo, si nosotros utilizamos esa manera de responder en otro momento que requiere una adaptación diferente, se convierte en pauta y después se convierte en patrón de conducta. Esto es lo que nos pasa con la manera de adaptación al entorno que nos volvemos bastante rígidos. ¿Y qué pasa? Que cuando yo, así como yo le estaba diciendo acá que es sistema adaptativo caracterológico, un sistema de adaptación, adaptarme al entorno hace que en lugar de que surja el Roberto natural, surge un Roberto falso. Si yo soy inseguro porque traigo una herida, por ejemplo, ¿qué voy a mostrarle a la gente para protegerme de que no me peguen en mi inseguridad? Pues saco una máscara. ¿De qué? De seguridad. La máscara, de acuerdo a lo que estudió Carl Jung, es esa cara compensatoria que me protege para que no vean la parte vulnerable de mí. Entonces, la máscara en cualquiera de las cinco heridas lo que hace es que compensa ante el entorno, pero ¿qué pasa? Que muestra un yo falso, no es el yo auténtico. Y este es el problema también de las heridas, que está mostrando constantemente estamos defendiéndolos. Bueno. Quiero irme a la diferencia entre lo que es temperamento, que es igual a la esencia, es con lo que nacemos cada uno de nosotros. El ejemplo que yo te daba de esta camada de perritos es así. Cada uno de los perritos nace con una esencia, uno más gruñón, más ladrador, más dormilón, otro que se deja acariciar, etcétera. Esa es la esencia de cada uno de nosotros. Ese es nuestro temperamento. Eso es con lo que llegamos a la vida, con esta carga que traemos en lo individual. ¿Ok? Conforme vamos avanzando la vida y tenemos en este caso una herida, porque hay un corte energético del rumbo que debe de tener nuestra vida, o sea, en el vientre es para estar en un espacio seguro, cómodo, bienvenido y es nutricio. Pero si en ese espacio mi mamá dice, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, ahí está el corte de energía de mi vida. ¿Hasta aquí vamos bien?
Esto es lo que hace el carácter. Entonces, el carácter es el sistema de adaptación bajo la mirada de la psicología, de la psicoterapia corporal. Y la personalidad, pues es todo el cúmulo de la historia desde el momento en el que nazco hasta que me formo, ¿no? Esa es mi personalidad. Bueno, aquí es importantísimo el entorno. El entorno nos moldea sí o sí. No es lo mismo que hubiéramos nacido en Alemania o en Japón que en México. Por ejemplo, en Afganistán, la ley islámica permite a los hombres y a la comunidad en general a que cuando saben de una mujer adúltera, la entierran hasta los hombros y la apedrean hasta morir. Y eso está bien visto allá. Entonces, fíjense cómo, así como esto te moldea en el entorno, hay otras cosas que a nosotros nos moldean en México. Esto bajo mi mirada se ve horrible, pero créanme, hay muchas cosas en México que son igual de horribles bajo la mirada, por ejemplo, de un noruego. Yo tuve la oportunidad de estudiar un año en Alemania, estudiando el idioma, y cuando en alguna ocasión les dije que aquí en México tenemos la costumbre, porque ya es cultural, de darle una mordida, ¿no? Al tránsito cuando cometíamos una infracción, decían ellos, ¿cómo? O sea, no te entiendo cómo, porque para ellos un tránsito es una autoridad que jamás se dejaría sobornar y eso no existe. Entonces, así como para mí esta ley islámica es de, de verdad, pues inadmisible, pues para otros, nosotros tenemos otras cosas. Y lo que te quiero decir con esto es que el entorno sí o sí nos marca y entonces tenemos que estar viendo cómo nos marcó el entorno de manera individual, porque pues cada quien tiene una microcultura en su propia familia, ¿no? En su propio entorno. Bueno, ¿quiénes influyen en tu entorno? Pues obviamente principalmente y directamente tus parentales, que son los que más contacto tienes con ellos, para bien y para mal. La familia, la escuela, la iglesia, etcétera. Bueno, vámonos ahora sí al primer sistema de adaptación de carácter que se le llama el esquizoide, que básicamente es desde el momento en que la mamá se entera, haya sido a las 3 semanas, a las 5, a los 3 meses, en el momento en el que la mamá se entera, la mamá es la que aquí define esta herida. ¿Por qué? Porque si el papá del niño, el abuelo, quien fuera, no lo quisiera, pero la mamá sí, la experiencia que está viviendo el bebé es el vientre. Entonces, la mamá es la que marca esta herida. Y se fija la herida desde ese momento hasta las 2 semanas de vida del niño. ¿Ok? ¿Qué le pasa a este niño? En este momento él tiene el derecho a la vida y a ser aceptado y le cortan la energía de ser aceptado. Aquí la herida entonces es del rechazo y la máscara que maneja una persona con un sistema caracterológico esquizoide en diferentes rasgos en general son personas bastante aisladas y como son personas que en su psique más profunda lo que viven es vivo o muero, vivo o muero. No es una reflexión de ellos, es lo más profundo de su historia. Entonces ellos para protegerse manejan una imagen de superioridad moral o espiritual con una fuerte intelectualización, se la saben todas pero son personas aisladas. Y ahora, a partir de la pandemia, estas personas con este sistema caracterológico, pues se volvieron más aisladas y muchas veces son personas que desde la laptop o desde el celular están aventando unas contestaciones tremendas de superioridad moral, espiritual e intelectualización, porque ahí están seguros, pero si salen al mundo, prefieren estar aislados, que nadie los vea. Es una máscara. Y de hecho, estas personas guardan mucha rabia. Este y el sistema masoquista, que lo vamos a ver más adelante, guarda una rabia tremenda que se les dice que puede ser una rabia asesina. Acumulan tanto coraje que no lo sacan, que en su momento pueden ser muy agresivos. Y aquí quiero que veas cómo nosotros, los psicoterapeutas corporales, además, obviamente, de la historia que te cuenta el consultante, es que podemos identificar rasgos de estas heridas. Por ejemplo, si nosotros vemos a la imagen de la mujer
Del lado derecho, es decir, las espaldas de esta mujer, vemos que una pierna es más delgada que la otra. La cadera está chueca, una mano más larga, un busto está más arriba que el otro. Si nos fijamos ya más cerca, un ojo lo tienen un más caído, más redondo, más alargado, etcétera. Todos somos asimétricos porque en el momento en el que el esperma fecunda el óvulo, se dan los dobleces para la vida. Eso es lo normal. Pero en este caso, como el vientre se hizo rígido y no se pudo desarrollar parejo, por así decirlo, entonces, esta herida se nota con unas asimetrías tremendas. Y hay una característica bien importante. Son personas que mucho tiempo se la pasan con la cabecita inclinada. Son cuerpos de muy poca consistencia, o sea, bastante delgados, bastante asimétricos. Y algo que le pasa a una defensa que tiene esta herida es que se fugan. Si te fijas, de la coronilla sale una flechita azul, que esa es la energía. La energía se va a la fantasía, porque estas personas prefieren vivir en la fantasía, creando las vacaciones o lo que ustedes quieran, que estar en el mundo, porque estar en el mundo significa o vivo o muero, es mucho riesgo vivir, entonces prefieren irse. Y mucho del trabajo que se hace con este tipo de personas que tienen esta herida es arraigarse a la vida. El arraigo, la respiración, el generar poco a poco proyectos de poco a poco que los vayan teniendo seguros y proyectados hacia la vida. Esta es nuestra primera herida. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, como todo está muy claro, entonces nos vamos al sistema caracterológico oral. Te platicaba que el esquizoide termina a las 2 semanas. Bueno, el oral empieza en ese momento hasta el año, su primer año de vida. En ese momento, el bebé no identifica que mamá y yo, básicamente mamá, que es la figura que está más pegada, que mamá y yo somos dos entes. El niño dice, somos uno mismo, lo identifican como una misma unidad. Este momento, el niño necesita mucho estar pegado a la mamá, pero si la mamá lo deja en la cuna para irse a bañar, para hacer de comer, para atender a otro niño, para atender al marido o lo que sea, el niño desde su esencia, pero volvemos al tema de la esencia, puede haber dos niños hermanos que nacieron en el mismo momento del mismo vientre y la esencia de uno puede decir, ya me abandonaron, esa parte que me alimentaba, me cobijaba, ya me abandonó. Aquí la herida es del abandono. Y el otro niño puede decir, me abandonó, pero no sentirlo tan fuerte como el primero. ¿Sí? Entonces la esencia aquí filtra la experiencia de una manera diferente. Aquí, de hecho, lo más recomendable de este año en específico es que al niño lo dejemos, lo traigamos alzado, porque todavía no tiene la diferencia del ser, del otro ser que me cuida. En esta etapa y culturalmente hablando, yo he escuchado mucho que se dice, déjalo llorar, se te va a embrasilar, para que se le hagan fuertes los pulmones. Al fin, le ayuda a llorar porque se va a dormir. No, el niño está interpretando que lo está abandonando su cuidador. Entonces, aquí la herida es del abandono y la máscara que manejan las personas es de suficiencia. Se manejan mucho como la víctima, desde ahí manipulan y son personas que culpabilizan a todos. Pero fíjate, la máscara es de suficiencia, cuando en realidad lo que les pasó es que se sienten abandonados. Entonces, con la máscara de suficiente es que ellos protegen esa parte del abandono. Me voy a ir a la energía. Si tú te fijas, el vientre está abultado. Es un vientre que sale, porque la parte oral, emocional, viene de aquí, en el vientre. Y son personas que estamos en una reunión, por ejemplo, y sienten que su mejor amigo le está poniendo más atención a alguien y no lo está atendiendo a él. Entonces son personas que, oye, pero ¿te acuerdas que el otro día fuimos? Son muy demandantes, les pega muchísimo que el otro no los esté pelando, tienen que estar en la constante demanda
porque lo que tienen es el abandono, lo que temen es que los abandonen. Estos cuerpos, si te fijas, ya tienen más consistencia, son más simétricos y tienen dos características muy específicas: el vientre abultado y el cuello como si fuera, em, se me fue el nombre. Esta ave de rapiña que tiene el cuello así, inclinado. Bueno, tiene el cuello inclinado. Estas son las dos características específicas que tiene la persona cuando la vemos en consulta. Nosotros bueno, yo voy a hablar en particular, lo que me dijeron en el instituto y lo que he manejado es que yo le pido a las personas en traje de baño o si son hombres en shorts, fotos así delante, detrás, de lado y haciendo un arco de lado hacia adelante o hacia atrás. Y con eso puedo ver estas similitudes que puede tener de los sistemas caracterológicos. Vamos ahora al tercer sistema caracterológico, que es el psicopático narcisista. Este niño termina el primer año del oral y hasta el segundo año puede experimentar, en este lapso de tiempo puede experimentar haberse sentido abusado por un papá. Y ahí viene la herida de la traición. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginen ustedes que una pareja tuvo una niña y entonces el señor, el marido, se siente abandonado de alguna manera por la mujer que ya nada más está atendiendo a la niña, atendiendo su casa, pero a él no lo pela. Entonces llega a la casa y hace un jueguito y agarra a la niña. Generalmente es el papá, el parental del sexo contrario al niño. Generalmente se hace así, la herida. Llega el papá y agarra a la niña y dice: tú eres lo más lindo que tengo en la vida, eres mi reina, lo que más quiero, te amo, te adoro. Y en eso la mamá reacciona y va con el esposo y le besa y lo abraza porque dice: pues sí, la verdad es que lo he tenido medio desatendido, y dejan a la niña por allá. Y la niña en su psique más profunda, porque no tiene la capacidad de reflexionar, en su psique más profunda se siente traicionado, que la utilizaron para lograr los objetivos del papá. Ahí viene la herida de la traición. Son personas cuya máscara se manejan con mucha seguridad y con mucha superioridad. Son personas, si te fijas en las imágenes, las mujeres son de cadera fuerte, los hombres son de hombros fuertes. Fíjate en las manos, cómo él y ella las tienen abiertas a los lados. ¿Y cómo les notas tú la energía? A cualquier lugar parece que tienen aquí una antena pendiente de lo que va a pasar y siempre están mirando para todos lados, listos, porque no me la hacen, porque ya me le hice una vez. Son personas que les contestas algo en el chat, en un grupo que nos estamos poniendo de acuerdo para comer el domingo, y alguien dice una palabra inadecuada. Bueno, la persona que tiene rasgos psicopáticos hace unas contestaciones, no se deja, esa persona que siempre está alerta, contestando, no se deja. Son personas que tienen la herida de la traición. Vámonos a la cuarta herida, que es el sistema caracterológico masoquista. Se da de los 2 años que terminó la parte psicopática narcisista hasta los 3 años y medio. Aquí al niño lo humillaron, le quebraron la voluntad. Y esto también viene mucho con la cultura. Yo me acuerdo que, por ejemplo, tengo un hermano que es 11 meses menor que yo. Y nosotros queríamos estar todos los fines de semana con mi abuelo porque íbamos al rancho y era una aventura estar en el rancho con mi abuelo, que nos subía a los caballos y nos llevaba por ciertos lados con cierta dificultad en los caballos, íbamos cantando. O sea, era una aventura maravillosa y queríamos nosotros los viernes que comíamos con mis abuelos, todos los primos comíamos con mis abuelos, queríamos quedarnos el fin de semana para estar con mi abuelo. Entonces, imagínate que a mi hermano le dieron permiso de quedarse. Entonces yo voy con mi papá muy contento porque, pues claro que me va a dar permiso a mí, pues si le doy a mi hermano, ¿no? Entonces voy y le digo: oye, papi, ¿me das permiso de quedarme este fin de semana con mis abuelos? No. Y yo: ¿pero por qué no? O sea, desde mi lógica, pues si le dieron permiso a mi hermano, ¿no? ¿Por qué no? Yo esperando una razón. ¿Por qué no? Te callas.
toda esa energía tan fuerte para el niño que le quiebran la voluntad, que lo someten con la fuerza, porque pues no tienes tú las herramientas para poder dialogar con esa persona, ¿no? Que es tu papá que pone esa barrera tan fuerte con tanta energía. Este es el quebrantamiento de la voluntad. Y la humillación, pues la conocemos, ¿no? No, hombre, tú no vas a hacer nada en la vida, tú no sirves para nada, tus hermanos son exitosos, etcétera, etcétera. En esta edad tan pequeñita, ¿no? Entonces, la humillación, el sometimiento y el quebrantamiento de la voluntad generan cuerpos, porque la reacción del cuerpo, en este caso, en esta herida, es hacer esto. Entonces, hasta meten el cuello. Sí tienen cuello, pero lo meten porque generan como una caparazón como de tortuga. Tienen piernas fuertes de alguna manera, pero sobre todo si te fijas en el tronco, les llamamos cuerpos de rotoplas. No tienen cintura y no tienen cuello. Aquí el trabajo psicoterapéutico, hablando de la herida, es que esta persona sepa poner límites. Aquí su máscara es de docilidad y ser sumisos, pero es el juego que ellos manejan, porque de hecho socialmente con quien se encuentran se manejan como la víctima. De hecho, hablando de de terapia, es bien importante que un psicoterapeuta de cualquier corriente sepa que una persona con rasgos masoquistas nos puede llevar a su propio hoyo, porque se manejan desde un lugar que son las víctimas. El tema de ellos es que tienen una muy poca capacidad de gozar la vida. Y cada vez su cuerpo lo van haciendo más gordo, más grande, o sea, más rígido, más masoquista, más rotoplas, porque desde su psique, frente a su victimario, dicen, ¿y qué crees? Y puedo más. ¿Y qué crees? A ver quién puede más. Entonces, cada vez están con su herida más rigidizada, más rigidizada, más rigidizada, porque ellos no ceden, se manejan como la víctima, pero en su psique más profunda piensan que ellos van a poder doblar a su victimario. Esta es una herida muy dolorosa. Y por último, el sistema caracterológico rígido se da terminando el masoquista, que es de los 3 años y medio hasta los 7 años. Aquí la ventana del tiempo de la herida es mucho más grande. En este momento, la sexualidad ya es reconocida por el niño. Por ejemplo, un bebé desde que nace, pues muestra erecciones, hablando del niño, ¿no? En toda su etapa de la infancia, pues tiene erecciones normales de su propio organismo, pero ya en esta etapa, él ya sabe que tocándose su pene y la niña motivándose su vulva con una pelota, con lo que sea, siente rico. Entonces, por ejemplo, un papá que le hace caballito en su pierna, en su rodilla a la niña, que le hace caballito, la niña está estimulada, sintiendo rico y teniendo un vínculo de alguna manera con el papá. Y en el momento en el que papá se da cuenta de esta situación, le dice a la mamá, por ejemplo, llévate a esta niña para allá, ya no voy a jugar con ella. Entonces ella hace una decisión entre lo que pienso y lo que siento. Lo mismo el niño, le dicen, déjate ahí, cochino, se te va a caer, etcétera. Entonces el niño no entiende por qué antes era normal su pene o su vulva y en este momento ya tiene una connotación negativa. Aquí hay abuso del niño, porque muchas veces se genera un juego entre algún papá o alguien del entorno con el niño que ya está más despierto en la sexualidad y también tiene un miedo al rechazo tremendo. Esta herida vive mucho más desde la actuación, desde la pertenencia, desde el deber ser, que se nos da muchísimo en México, más en las generaciones de nosotros. De tal manera que esta persona aprende a que siendo perfecto, educado, obediente, en su caso aplicado, es amado. Entonces el amor viene condicionado. Y estas personas, les voy a mostrar el cuerpo, es un cuerpo mucho más estético porque es un cuerpo perfecto. Así se vive, desde la perfección, la pulcritud, la obediencia, ser correctos.
vean la corporalidad de la energía. En este tipo, es decir, en el sistema caracterológico rígido hay cuatro subtipos. El primero está muy específico para hombres y el segundo para mujeres. Vámonos al primero. Estos dos subtipos vivieron una situación de abuso y competencia. O sea, provocaron, en su entorno provocó que vivieran en mucha competencia. Entonces, el que es específico para hombres se le llama fálico narcisista. Se presenta con una máscara de seguridad y una autoconfianza, pero que realmente lo que está escondiendo es la vulnerabilidad y la inseguridad frente a un entorno totalmente competitivo. Y hablando de las mujeres, es el subtipo rígida histérica, que son personas bastante atractivas y seductoras. Son personas que generalmente llegan a un lugar y gritan y ya saludan y andan coquetonas y cómo se mueven y cómo se presentan. Son personas, son mujeres que que su herida es la rigidez, donde viene condicionado el amor con ser perfecto, educado, correcto, y usan su encanto para seducir. Yo, de hecho, aquí conozco específicamente a una persona que aparentemente es muy sexosa. Se operó el busto, el vestido, la cintura, cómo se arregla, etcétera, y es asexual. Entonces, esta es una máscara. Esta es una máscara que cubre la herida que le generaron desde niña. Y los segundos subtipos, perdón, vienen de una situación de rechazo y de hostilidad en su ambiente. El subtipo pasivo femenino es ese niño, se le conoce como el caballerito de mamá. Es ese niño bueno, amistoso, cumplido, que aprendió frente a una energía tan fuerte que pudo haber sido su papá, a poder llevar como la energía femenina, no quiero decir como mujer, sino como la energía femenina, de que saben llevar, tienen la habilidad de llevar esas maneras tan fuertes, y pasivo en el sentido de que no se ponen a competir, sino que saben cómo echar su energía para atrás. Y también existe otro tipo que es el obsesivo compulsivo, donde aquí los papás fueron perfeccionistas y exigentes y se les genera el trastorno, tanto obsesivo como compulsivo. Y bueno, pues esta es la imagen de un cuerpo que nos revela que puede tener rasgos del sistema caracterológico rígido. Y aquí lo puse de menos a más en cuanto a tiempo. Hablando de la herida del rechazo, desde que mamá se entera hasta las 2 semanas es el sistema esquizoide. En el caso de la herida del abandono, de las 2 semanas al año y es la herida oral. Del año a los 2 años, la herida de la traición y es psicopático narcisista. De los 2 años a los 3 y medio, la herida es la humillación y el sistema caracterológico de adaptación es el masoquista. Y de los 3 años y medio a los 7, el, la herida es de injusticia, pero es el abuso, pero es la competencia, son muchas cosas aquí, es un cúmulo de muchas cosas en la herida rígida. No sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí. Mi querido Robert, es muy interesante lo que nos estás diciendo. Creo que nos has hecho reflexionar mucho a nosotros como realmente como en la forma individual, ¿verdad? En nuestra trayectoria, pero también como mamás, las que somos mamás. Y pues ver, hay que analizar mucho eso, pero a esto dime, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tiene compostura? Ahora hay que ver las soluciones, pero creo que es muy interesante todo lo que nos estás mostrando, la verdad. Y esto, ¿desde cuándo se hace esto? Porque tú hablabas del autor, ¿verdad? No recuerdo, William, no. Wilhelm Reich. Ah, ajá, ajá. Eso lo están analizando desde cuándo. Pues desde los años 50 está Fíjate, toda esta acumulación de expedientes, ¿no? Que confirman ajá, esta 70 años historia. de estar acá. Y mira, obviamente cualquier herida se sana, pero no se cura.
La herida es la herida. Podemos trabajar la herida. ¿Qué recomiendo yo? Obviamente consultar con un psicoterapeuta corporal. Esto es de la especialidad de corporal, Mm, definitivamente. Se usa mucho el ujú, cuerpo porque en el cuerpo tenemos la memoria de toda nuestra vida. O sea, si en este momento me llega un aroma, me puede transportar al momento en el que cuando yo tenía 8 años estaba en el hospital y me llevaron a que me operaran ciertas cosas, ¿sabes? En el cuerpo está absolutamente todo. Todas las heridas ujú. se resignifican, bueno, se entienden de dónde viene, se trabaja y cada una de las heridas tiene un trabajo muy, muy específico y cada historia personal tiene algo muy específico. Sí se sana, pero siempre que te toque en la herida, por más trabajada que sea, hay algo siempre en la herida. Lo importante es identificar el por qué estoy reaccionando de esa manera. Contestándote, Yola, cuando yo tomé esta especialidad, porque son 3 años y el primer año básicamente es un trabajo personal. Este año yo se lo recomendaría a todas las personas que lo tomaran, porque es algo para identificar tus propias heridas. Ya el segundo y tercer año son más bien sobre la especialidad para ser especialistas en esto, ¿no? Para dedicarte a esto. Entonces, por ejemplo, a mí yo ya era gestaltista porque en el coaching no se ve nada de esto, es la verdad. El coaching se buscan objetivos, ¿no? Entonces no se trabaja este tipo de contenidos. Pero hablando ya del tema de semiología de la vida cotidiana con Alfonso Ruiz Soto y hablando de Sí. Gestalt, pues encontré muchísimas cosas, pero cuando entré a la especialidad, pues yo tengo rasgos, el más fuerte es el rígido, tengo rasgos de oral y tengo rasgos de esquizoide, pero también te puedo decir que tengo un poco de rasgos de masoquista, porque yo viví en ese entorno donde me das permiso, no porque lo digo y te callas, esa energía nos corta. No tengo el cuerpo porque obviamente que aquí siempre entra la genética. O sea, yo mido un 88, este, el cuerpo de mis papás de alguna manera es estético, por así decirlo. Entonces sí se me ve muy, muy claramente un cuerpo pues más estético y otras personas no tienen, no sé, nacen con otra genética, es lo que te quiero decir. Pero sí se nos marca las heridas y hablando en este caso del masoquista, no lo veo en mi cuerpo, pero sí tengo algo de rasgos, porque sí me quebraron la voluntad de muchas maneras, porque así vivía yo en mi entorno. Entonces, eh, esto da una luz para poder observar cómo es que tú te estás relacionando con el entorno desde la máscara. La máscara es ley, de verdad. Yo cada vez que analizo situaciones de, pues de dificultades en las parejas, por ejemplo, digo, claro, es que esta persona tiene rasgos de esta herida y está sacando esta máscara. Es tu recurso, es la manera de adaptación, pero estamos hablando de que es un yo no falso y lo compensamos con la máscara. Y generalmente vamos por la vida con la herida así, sangrando, y todos nos estamos picando las heridas de una u otra manera. Entonces la intención es identificar mi herida, sanarla en lo más posible y sacar recursos pues más sanos para la vida, donde yo vivo mejor para mí y mi entorno también se le hace mucho más fácil la convivencia conmigo. No sé si te contesté, porque No, sí, todos los papás, por más cuidadosos que pudieron haber sido, claro. generaron una herida sí o sí. Hoy tenemos esta información. Tiene muy poco esta información realmente en el mercado. O sea, una cosa es todo el estudio que se ha hecho, ¿sí? Pero realmente ha de tener unos 20 años de que esto está, pero poco a poco se va bajando al entorno. Y ya hoy los papás son mucho más conscientes de muchas circunstancias. Desafortunadamente los papás de hoy sufrieron una infancia no cuidada y lo que pasó es que ahora cuidaron que sus hijos no lo vivieron y se fueron al polo Pero pues, opuesto, ¿no? Ajá. ujú. Exacto, exacto. Fíjate que creo que también, como dices, los papás hacen lo que pueden con sus herramientas, con lo que tienen. Creo que esa parte de no es echarle la culpa a, porque eso me queda claro. Pero sí, finalmente, en esto de lo que tú estás diciendo, que se me hace muy interesante, es entender, hacer lo que Jung dice, hacer consciente
lo inconsciente a través de esta parte del cuerpo y por lo tanto ir sanando las heridas a través de alguien especializado y poder ya descubrirse, digamos, utilizar el verdadero yo, la verdadera esencia. Y a veces, pues tendremos que utilizar máscaras porque finalmente somos seres humanos y por la parte de interacción, a veces utilizamos máscaras o roles, vamos a llamarle así, que nos están siendo indispensables para poder vivir. Una persona, ahorita estoy pensando, una persona que puede ser muy rígida y que ya se dio cuenta de esto, pero cuando, como es maestra o director o directora de algo, tiene que seguir estando con esa máscara porque si no se nos va a venir todos los alumnos encima. No sé tú qué opinas de eso, dime. Y todos Mira, los lo demás, que yo les yo, invito, por favor, a participar porque la verdad es un tema muy polémico, es muy bueno, muy interesante. Me encantaría que todos participaran. Sí, mi querido Robert, dime. mira, yo creo que son dos cosas diferentes, la Ok, herida y la máscara, ok, y el rol, ¿no? Por ok, ejemplo, la máscara sí compensatoria, lo único que hace es que me pone para funcionar eso. un yo compensatorio, pero es un yo falso. Uh Eso es -huh. lo que hay que trabajar desde el fondo de la herida, cuando identifica la Okay. herida. Vámonos al Bien. otro ejemplo. Soy director de un colegio y necesito ser estricto. Ah, tu rol requiere que dentro de tus habilidades seas estricto, pero es tu rol en el papel. Eso. Ahorita yo estoy teniendo un rol de facilitador, Uh sí, -huh. pero lo que me refiero son las máscaras para ir a la vida, Ah, ok, quedó claro. con las compensatorias, las que nos deformaron. Y Uh -huh. soy un ser humano, por decir así, desde mis máscaras, pasado en mi herida, falso. Lo que está viendo la gente es simplemente el Roberto que se protege para que no le sigan pegando en su herida. Ok, bien, bien, entiendo. Sí, entonces el rol me queda claro que es lo que yo necesito porque es mi función y que definitivamente es importante para estar en la vida. Y la Así, máscara es esa parte de la herida. Ya está más claro así para es, mí y para todos. Ok, así bien, es. alguien, por favor, si quieren tener alguna pregunta, si quieren hacer alguna pregunta, a ver, díganme, alcen la manita, por favor. No sé, sí, Telma, Que- sí, Telma, nada más tu micrófono. Ajá. Bueno, sí, exactamente, es muy interesante. Felicidades, es un Gracias, tema Telma. muy interesante. A mí lo que me llama la atención, sabemos que esto tiene repercusión siempre, lo que es adentro es afuera y lo que es afuera es adentro, ¿no? De nosotros. Y repercusión en nuestro físico, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros desde el punto de, claro, sin tomar el diplomado o la maestría, cómo se puede ayudar en cada una de las áreas o de las etapas para este tipo de pacientes que muchas veces nos encontramos, que así es, ¿no? Y la máscara pues, nos va a ayudar a definir un poco más cómo ha sido la vida de esta persona. Ajá. Cómo nosotros como terapeutas podemos ir ayudando a moldear o disminuir un poco esta situación. Es que yo te diría que este trabajo, como cualquiera de acompañamiento, pues requiere formación para poder profesionalmente ofrecerlo. Yo definitivamente te podría decir, cómprate el libro de Jorge Galindo, que es el maestro donde yo me formé. Se llama Viaje al centro del cuerpo de Ujú, Jorge Galindo. Pero yo creo que estamos de acuerdo que yo podré saber lo que es la tanatología, pero si no soy tanatólogo, yo no puedo acompañar un proceso de tanatología. Entonces, yo sí creo que si una ujú. persona requiere trabajar
sus heridas de manera profunda, seria, sabiendo qué hacer en cada uno de los momentos, yo sí creo que es bien importante la formación. Mm. O sea, vuelvo al tema de la tanatología. ¿Cómo puedo yo trabajar? ¿Sería deshonesto trabajar con alguien puramente la tanatología si no soy tanatólogo? Puedo tener una opinión de lo que leo, etcétera, pero no tengo las habilidades realmente de un tanatólogo y se me hace muy poco profesional, poco ético. Ujú. Gracias. Ujú. Por nada. Bueno, ¿Alguna en lo que surge otra pregunta? pregunta, ¿Puedo? Sí, adelante, Perdón por interrumpirte. adelante, adelante. Gracias, muchas gracias. Yola, pues muchísimas gracias por la invitación. Está usted bien interesante. Y Roberto, de verdad, muy agradecido y muy impresionado con lo que has mostrado. Muchas Me gracias. surge una inquietud. Yo no soy psicólogo, Yola, tú lo sabes, y de pronto esto que voy a expresar es desde falta de conocimientos que posiblemente o seguramente ustedes tienen. Eh, y agradecería la paciencia que me tengas para escucharlo. Repito, lo que has mencionado para mí es muy interesante. La inquietud que tengo, ¿habría otro lado de la moneda? Por ejemplo, tú hablas de heridas. ¿Habría una corporalidad que exprese un punto que sea positivo en esta construcción desde pequeños? ¿Habría una forma, una imagen, un sentido corporal que te haga decir, o que elementos que haya aportado toda esta atmósfera de padres, familia, iglesia, y puedan potencializar las acciones en las personas? ¿Es entendible esto que expreso? Creo entenderte. Déjame irme a la presentación. Cuando nosotros estas son heridas, pero hay personas que fueron muy cuidadas en en todo su proceso, ¿no? Todos tenemos alguna herida, sí o sí, es imposible, sobre todo porque no existía esta información, sobre todo porque los papás no sabían que dejarte en la cuna te podía generar una herida de abandono. Este, ¿Qué información se tenía, perdón, al decirle a una persona, en el momento en que te embaraces, es importantísimo que aceptes con todo tu amor el fruto? Una persona que sale embarazada, teniendo o no teniendo la información y no deseando el embarazo, va a tener sentimientos de rechazo. Entonces, sí hay, y todos tenemos esto, sí tenemos todos muestras de cosas positivas de nuestra educación. En lo que se basa esta línea es en las heridas, pero hay otras cosas funcionales que recibimos de nuestro entorno y que muchas veces también pueden venir de nuestra esencia, pero no se trata de eso porque esto no está mal, eso no duele. Tú y yo y todos tenemos cosas muy positivas de todo nuestro proceso de formación del carácter. En esta etapa es donde se forma el carácter, que el carácter desde esta mirada es entendido como la obstrucción de la energía. ¿Qué energía? Así de sencillo. Aquí, viendo este flujo, es importante que en el vientre se acepte. Es importante que en el primer año de vida no se abandone, etcétera. O sea, hay que cuidar los papás, los que van a ser papás y los que son papás en este momento de niños que están en este periodo, lo que deben de tener es esta información básica, es decir, en este periodo, por ejemplo, en el periodo de las 2 semanas al año, que es la parte oral, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es cargar a mi niño siempre. Incluso hay esas cosas que ya venden hoy para tenerlos como canguro. Todo el tiempo que puedas, cárgalo y déjalo solo cuando está llorando. O sea, hay que tener cuidado este año Ujú. específico. Sé que es muy pesado, sé que también es a veces imposible que se haga, pero nada más tener la información de lo importante que es cuidar al niño en esta etapa que no tiene la diferencia del yo y que le genere un sentido de pertenencia y de cuidado tremendo para la vida. Lo importante es toda la información
que nos puede servir para la vida. No sé si contesté tu pregunta. Sí, excelente, la nutriste un poco más de lo que pregunto. Sí, por Qué supuesto, a fin bueno. de cuentas lo que habría que hacer es, y lo dices bien, o supongo que es así, por más que nos esforcemos, siempre habrá algún punto de fuga, ¿no? Pero si durante la primera etapa se busca aceptar al bebé o dar ese sentido, ¿no? No abandonarlo después, pues la corporalidad va a llevar a esto, ¿no? Al otro lado de la moneda. Gracias, gracias. No, con todo gusto. Mira, la corporalidad es lo de menos. La corporalidad Sí, es el medio por el cual vemos es un que rasgo, puede sí. tener rasgos. Lo importante es la psique, lo que les genera desde adentro, ¿no? La manera de responder hacia la vida. Muchas gracias por tu pregunta. Y los voy a invitar en lo que alguien pregunta más. Estoy creando desde diciembre una página en YouTube para tener información. Estoy teniendo entrevistas con personas que dan testimonio de vida maravilloso en muchas áreas dentro del paraguas del desarrollo humano. Eh, Estas entrevistas después estoy teniendo un espacio donde yo hago mi propia mirada de, por ejemplo, esta persona, la primera historia que estuvimos el 27 de diciembre pasado fue de una polaca que nace en Polonia y a los 2 años llegan los rusos y les quitan su casa y bueno, deriva en que esta familia junto con 1,600 polacos más, llegan a León. Yo conozco a esta señora porque es la mamá de mi mejor amigo, la conozco hace muchos años, pero su testimonio está lleno de muchísimas pérdidas. Es maravilloso el regalo que nos da, porque cuando yo me veo en esa historia digo, ay, Robertito, y tú te andas quejando por ciertas cosas, ¿no? Entonces, después de su testimonio, estoy haciendo un compartir de lo que yo observo desde la mirada del desarrollo humano y, por ejemplo, lo que observo en la señora Valentina es que creó su personalidad no desde la pérdida, porque estuvo en un campo de concentración de trabajos forzados y bueno, su vida está rica en temas pues, de aprendizajes, pues. Entonces te invito a que te inscribas, es gratis obviamente, y estoy compartiendo constantemente historias para verlas desde este punto de crecimiento. Entonces, si alguien tiene alguna duda, sobre el contenido de la plática, con todo gusto. Perfecto, mi querido. Y fíjate que, Robert, yo he estado presenciando, porque me has hecho el favor de invitarme a todas estas entrevistas que han sido verdaderamente ejemplo de vida. Personas que han tenido accidentes y cómo se han pues superado la parte de resiliencia, que es súper importante, y ellos que están en una posición bastante exitosa. Eso es un ejemplo de vida. Yo los invito a todos, de veras, que se inscriban, o si tú nos puedes, bueno, aquí ya está, nos puedes decir de que incluso en el chat, si nos puedes poner o la invitación, pues ahí están todos invitados para que te sigan. Y por otro lado, haciendo así como que una síntesis, mi pregunta, más bien mi comentario sería, entonces todas las personas hacemos, como decía yo, lo posible como papás, ¿verdad? Como mamás, para hacer lo mejor para nuestros hijos. Evidentemente tenemos ciertas situaciones que a veces no están dependiendo conscientemente, porque por eso se surgen estas heridas, me estoy entendiendo. Sin embargo, y vuelvo a la pregunta también de Fox, hay alguien que pudiera estar completamente, vamos a llamarle sano o normal, ajá, o siempre dentro de esa posición y esa postura que tú estás diciendo, todas las personas, absolutamente todas, tenemos heridas. Porque lo que Claro. entendí es que todas tenemos heridas, ¿verdad? Porque no hay alguien que no tenga nada. Ajá. Mira, ya te puse, no pude poner la entrevista de Balita Gritsuk en el grupo porque solamente los administradores lo pueden hacer, entonces te lo pasé a ti, Ok. Ah, perfecto. Yola, para Lo que tú lo pongo. pongas, por favor. Contestando tu Correcto. pregunta, contestando tu pregunta, todos los seres humanos tenemos una. Por más que nuestros papás hayan Ha hecho lo posible. puesto, sí, Uh -huh. porque, por ejemplo, una mamá
que tiene vocación de mamá, que es amorosa, pero que, por ejemplo, se embarazó a los 18 años, Ujú, siempre quiso ser mamá, etcétera, y se embarazó, dijo, ay, ¿por qué me embarazé? Eso es el corte de la energía del bebé. ujú. Ya después lo tuvo, ¿no? Una mamá que amaba y cuidaba a su niño y lo atendía, pero lo dejaba en la cuna para bañarse o para atender al marido, para hacer lo que tú quieras, porque le dijeron que dejarlo en la cuna le fortalece al bebé sus pulmones, ya le hizo corte de energía en la parte de la oralidad, Ok. etcétera. Una mamá un papá que agarró a la niña para llamar la atención de la esposa y no lo hizo por dañar al niño, pero usó al niño, pues vivió la traición, etcétera, etcétera. O sea, en cada uno hay muchísimas probabilidades de que tengamos nosotros rasgos, por la desinformación de los Ujú, papás, por la manera en la que los ujú, papás aprendieron a ser papás, etcétera, etcétera. Todos tenemos alguna herida. Por eso es que yo les comentaba que yo identifico en mí y creo que fui medianamente bien atendido. Lo que ujú, no estuvo atendido viene como de las maneras aprendidas de generaciones de arriba. Entonces, ujú, yo tengo rasgos de esquizoide, ujú, tengo rasgos de oral. Cuando yo, a los 11 meses de nacido, mi hermano, nació. Y yo estoy seguro que mis papás eran de los que decían, déjalo en la cuna, no pasa nada, no lo hicieron desde su maldad. No creo yo tener rasgos de psicópata. Creo que por lo que yo entiendo en la manera en la que se comunicaron mi papá, que mis abuelos incluso, que era así, porque lo digo y te callas. ujú. Sé que tengo rasgos de masoquismo, o sea, de la herida masoquista. Y de que soy rígido, porque yo me acuerdo que yo era el aplicado, el obediente, el que ayudaba, el correcto, el limpio, y ahorita lo veo que fue para mí una manera de poder ser visto y amado. Pero Ok. no importa, que aunque tenga las 5, yo digo, wow, para mí siempre que veo algún tipo de información, yo creo que es mi cabeza que todo lo tiene que tener estructurado y claro. Para mí es un mapa bien claro de dónde están mis áreas de oportunidad. Entonces, más que ver como cuántas heridas tengo, lo veo como, wow, ya entendí por qué reacciono así y entonces ahora tengo que trabajar esto. Ya veo luz en el camino, antes no, nada más me topaba con pared. Ujú. Entonces, mi querido Robert, es cuestión simplemente de intensidad de cada una de las heridas, o sea, de dimensión, sí, de intensidad, de que a veces tenemos cierto rechazo en poquito o en mayor intensidad, y entonces así lo vamos a ir sintiendo, y así de esa manera lo que tú estás diciendo es, nos mostramos con esa parte, ¿sí? O sea, la frecuencia y la intensidad de la herida, como por ejemplo rechazo, Ujú. abandono, traición, humillación, injusticia, durante el periodo, la Ujú. frecuencia y la intensidad es lo que marca menos o más el rasgo Eso, ok, de la ya me herida. quedó claro. Perfecto. Bien, a ver, chicos, alguien que quiera, por favor, dudas, preguntas, porque es un tema maravilloso, súper polémico, increíble. A ver, ¿qué dudas tienen, chicos? Porque están presentes. Levanten su manita. O soy muy claro o no quedó nada claro. Buen día. Venga, Graciela, buen día. Bueno, Yola me conoce como Isa. Isa. Ah, es que me aparece Ajá, como está bien, Graciela. está Sí, bien. sí, sí, es que así me Ajá. registraron. Bueno, yo lo que quería comentar yo no soy psicóloga, desde luego, pero he trabajado en otro tipo de terapias y entre algo que yo he entendido como parte del conocimiento que he adquirido es que
muchos de estas heridas son causadas por la percepción. Como bien decían, no es tanto el hecho de que nos hayan querido hacer daño o que de una manera intencional se haya causado la herida, sino es cómo nosotros las percibimos, y eso es lo que nos va a marcar la percepción que cada uno tiene de esas diferentes etapas y de cómo lo vivimos, es lo que nos va a marcar a lo largo de nuestra vida. Por Sí, eso que es donde yo también, hablaba sí. de tu esencia, tu temperamento, ¿no? Es la manera como tú percibes, así es. Uh-huh. Sí, Sí, eso era lo que yo quería comentar. Muchas gracias. sí, Está de muy acuerdo. interesante el tema. Gracias, Graciela, muchas gracias. Buen día y gracias por Gracias. participar. Sí, gracias. Tenemos también un mensaje escribió alguien, ¿no? Yo vi un mensaje de Marco. ¿Quién puso un A, mensaje? No sé si tú lo a puedas ver, leer, Yola. Marco, déjame ver, El sí, no, mensaje. nada más, a ver, déjame Sí, checar. aquí Ajá, ya lo tengo, ah, dice ya lo Marco. tienes, perfecto. Dice Marco, en primer lugar, saludar a todos y cada uno de los participantes de este lindo grupo, disculparme, pero por no hacerme visual en este momento, por estar en almuerzo con mucho bullicio, pero con audífonos logramos escuchar. Como terapeutas, estas metodologías de aceptación a ciertas máscaras que se fueron creando y recreando durante el transcurso de nuestras vidas para poder mostrar el personaje que necesitamos de acuerdo a nuestros deseos definitivo. El personaje es la máscara. La pregunta es si ya en edad adulta se puede trabajar sobre esas heridas en un 100% de sanitud o siempre habrán requisitos de tales heridas. Resquicios. Sí, Resquicios, sí, perdón. Para ser resquicios. específico, tengo un paciente que ya tiene casi 27 años, adulto profesional, pero tiene una obsesión sexual compulsiva por su madre. Según mi parecer, lo veo normal hasta cierta edad, pero ya de adulto, por sus niveles altos de autismo y falta de sociabilidad continua con esta tipología esquizoide, ¿es normal? ¿Es tratable al 100%? ¿Será que tiene que aprender a vivir con esa máscara? No. Perfecto. Muchas gracias por tu pregunta, Marco. Muy interesante. Creo que hablando de desarrollo personal, en el momento en el que comenzamos a trabajar procesos, y yo creo que, bueno, yo estoy convencido que el día que entras a trabajarte a ti, ya no hay vista para atrás. Yo el día que decidí trabajarme, y fue a temprana edad, gracias a Dios, yo no he vuelto a parar. Yo andaba en un mundo financiero y como un subdirector nacional de banco y me fui al desarrollo humano porque es lo que me fascina, pero primero porque entré a trabajarme a mí y después dije, no, es que esto es lo que me encanta. Entonces, definitivamente en la edad en la que uno se percata que tiene un área de oportunidad, pues a trabajarla. Aunque dice, tiene casi 27 años, pues está jovencísimo, qué bueno que tiene esa edad. Aunque tuviera 80, la cosa es que ya nos volvemos un poco menos flexibles, ¿no? Este, dice, sanar al 100%, es tratable. Sí es tratable, sí, definitivamente. Se sana, pero lo único que quiero decir aquí es que la herida es la herida siempre. En su momento, cuando lo trate y lo sano, me va a seguir pegando en algo, pero ya cuando lo sano y tengo mayores herramientas, mejores recursos, pues lo trabajo y lo atiendo y lo enfrento desde una manera diferente. Entonces, definitivamente, a cualquier edad, Marco, se puede trabajar. Es mucho el querer hacerlo, ¿no? Básicamente. Bien, y solamente también un comentario, mi querido Robert. Entonces queda esa herida, pero ya cerrada, ya cicatrizada. Es decir, se va a ver ese recuerdo, pero ya sin dolor. Ya Sí. lo voy a poder manejar. Y entonces para las personas que somos psicoterapeutas, entonces esa es la parte, creo que la parte ericksoniana, el método ericksoniano o cualquier otra corriente, no pasa nada, cualquier otra, nos puede ayudar como excelente estrategia para ir cicatrizando esa herida y que ya no esté, pues ahora sí que sangrando. Eso es. Entonces ya quedó más claro eso, correcto. Sí, sí.
Y el ejemplo que pones, Yola, es buenísimo, buenísimo, porque no es lo mismo ir con la herida abierta, sangrando ¿no? Y con pus, Ujú, que cualquier exacto, cosa que nos toquen, bueno, brincamos a tener una herida ya de alguna manera sana. No, a lo exacto. mejor te queda la heridita ahí, la cicatriz, te la tocan y sientes algo diferente a un lugar donde no hubo herida, ¿no? Pero no Ajá, reaccionas ajá, de la misma manera como cuando la tenías abierta y sin trabajar, así es. claro, es un Creo recuerdo, que pero con ya esto sin. se, sí, Sí, creo que con esto que comentas, Yola, se cierra, ¿no? Si hacemos el cierre de la pregunta que está haciendo Marco. perfecto, excelente. Perfecto, Marco, excelente. Espero que también con esto haya sido más enriquecedor todos los comentarios, sobre todo la conferencia de Robert. Muchísimas gracias. Chicos, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Pues sin duda, a ver, creo que ya, ok, bueno, pues mi querido Robert, yo por el tiempo, ¿verdad? Estamos llegando ya casi al final y yo te agradezco infinitamente que creo que esto tiene para más. Creo que sería maravilloso otra continuidad, que dar continuidad a este tema que es tan importante y que nos puede ofrecer muchísimas alternativas, sobre todo para autoconocerse. Este libro que nos diste, Viaje al Centro del Cuerpo de Jorge Galindo, se me hizo muy interesante para todas las personas que deseen empezar, pero finalmente con tu guía, con esa guía que tú nos puedas proporcionar y pues finalmente agradecida enormemente por tu tiempo, por tu calidad de veras de empatía y de solidaridad con todos. Y muchísimas gracias. Gracias, no sé si alguien quiera, si quieren abrir su micrófono para pues despedirnos. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Y Yola, con todo gusto. Mucho gusto a los que no conocía. Gracias por su participación, gracias por su interés. Y bueno, pues yo estoy a la orden. Les voy a dejar aquí en el chat mi número sí, de teléfono. sí, por favor, y por favor, si lo puedes decir ahorita también, porque si cuando las personas que vean el video y que no están en el chat, lo puedan precisamente tener, el que sea de tu empresa. Mira, voy a copiar aquí. El que Bueno, tú me voy a poner digas. este. Sí, Ajá, mira, es un teléfono de ciudad, es un móvil de Ciudad de México, aunque ahorita estoy físicamente en León. Mi móvil ajá. es el 55 5401 0667. Perfecto. Ahí lo pueden localizar, hacer alguna consulta, alguna pregunta, o bien, pues un contrato, como bien lo haces, porque tú eres además coach y puedes tener también esas direcciones, ¿verdad? En pequeños grupos para esta parte de terapia corporal. Así es, así es. ¿Ok? Pues muchísimas gracias, Robert. Recibe un abrazo y Un fuerte abrazo, mi Yola. a todos los presentes, infinitamente agradecida por su presencia. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo de mucho interés para seguir autoconociéndonos. Muchísimas gracias. Muchas Mil gracias, buen día a gracias. todos. Muchas gracias. Bye bye. Gracias.